Hola, esta es una historia de creencias, ignorancias, pasiones, fanatismo y desprecio por la ciencia que ocasiona dolor, sufrimiento, enfermedad e incluso la muerte. Esta historia empieza, aunque en realidad empieza antes, pero empieza en esta forma en 2007, cuando se pone en el mercado la vacuna en contra del virus del papiloma humano, el VPH. El VPH es una familia de virus, algunos de los cuales causan cáncer en el ser humano, otros no, algunos de los cuales se transmiten sexualmente, otros no. Prácticamente todos los seres humanos tenemos una infección de VPH, tenemos alguna forma de VPH o varias formas de VPH en nuestro organismo, pero son algunos los que realmente nos preocupan. De esta amplia familia de virus, se empezó a sospechar que tenían algo que ver con el cáncer de cuello de útero, cáncer cervical, cáncer cervicouterino en la mujer en 1976, cuando el investigador alemán Harald Surhausen sugirió que había una correlación entre el VPH y el cáncer. A principios de los 80, él y sus colaboradores pudieron identificar virus del papiloma humano tipo 16 y 18 en células cancerosas del cuello uterino. Por este descubrimiento, Harald Surhausen recibió en 2008 el Premio Nobel de Medicina o Fisiología. Los tipos 16 y 18 del virus del papiloma humano son responsables de aproximadamente el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino en las mujeres, cáncer que mata alrededor de 200-250 mil mujeres al año en todo el mundo. Estos dos tipos y otros son también responsables de cáncer de la vagina, cáncer del ano, cáncer de la boca, cáncer de la garganta, cáncer en la vulva, etc. Es decir, tenemos una causal cancerígena demostrada. La vacuna original atacaba los dos tipos principales de virus que causan el cáncer uterino, que causan primero lesiones precancerosas en la superficie del cuello uterino y después esas lesiones evolucionan a cáncer, el 16 y el 18. Después apareció una vacuna tetravalente que atacaba 4 tipos de virus y ahora hay incluso una que es para atacar a 9 de los tipos de virus del VPH. Se aplican tanto la tetravalente como la de 9 tipos de virus dependiendo de las decisiones de cada organización sanitaria del mundo. El problema es que esta vacuna, como todo lo que tiene que ver con el sexo, inmediatamente atrajo la oposición de varios grupos. Primero que nada, la Iglesia. La Iglesia siempre ha considerado que cualquier cosa que evite las enfermedades sexuales o que evite el embarazo aumenta la actividad sexual en el mundo, cosa que a la Iglesia católica, al cristianismo en general, pero también a otras religiones les parece tremendamente mal. La gente no debe tener sexo más que cuando ellos dan permiso. Por un lado, tampoco es cierto. El hecho de que hubiera una vacuna contra el VPH no haría que las niñas tuvieran más actividad sexual, cuando en realidad es un riesgo que apenas se conoció muy recientemente. Las niñas no dejan de tener sexo por miedo al VPH, si no llegaban a dejar de tener sexo por miedo al SIDA, que era muchísimo más mortal y muchísimo más contagioso. Pero la Iglesia decidió que se oponía por esto a la vacuna del VPH y en esto la acompañó la ultraderecha de siempre, que cualquier cosa que implique sobre todo la libertad de la mujer para decidir respecto a su propio sexo les parece aterrador, les parece terrible, les parece que va en contra del ideal de esta familia imaginaria del papá que va a trabajar en las mañanas en el auto y los niños, 2 niños que van a la escuela y mamá que está todo el día fregando y haciendo labores domésticas, que para ellos es más o menos el paraíso y que realmente casi nunca ha existido, porque la historia no es como ellos se la imaginan, son de alguna forma también ellos neoprimitivistas. Luego apareció también como parte de la oposición la izquierda, que yo he llamado la izquierda Feng Shui, esta izquierda que es cienciófoba, que es enemiga del progreso y que es enormemente conspiranoica. Para esta izquierda, todo lo que hagan las empresas es malo, y solo lo hacen para matarnos y para vendérnoslo. Entonces decidieron, porque sí, sin estudios al respecto, que la vacuna era muy dañina, que acababa matando a las niñas, pero que nos la vendían porque era un negocio para las farmacéuticas, y todos los médicos del mundo, y todos los sanitarios, y todos los investigadores
de oncología y de ginecología del mundo, más todos los vendedores, todos los farmacéuticos, todos están en una conspiración horrorosa de la que nos tienen que salvar, porque lo único que les interesa es matar niñas. Y finalmente, bueno, aparecieron los antivacunas que básicamente se oponían a la vacuna porque es una vacuna y a ellos les parecen horribles todas las vacunas. El problema es que la campaña contra el VPH no se basó en estas afirmaciones, no solamente en estas afirmaciones, sino se basó en una cadena sucesiva de mentiras. Primero que nada se aseguraba que era ineficaz, cosa que era muy difícil saber salvo por los estudios que existían, pero se desechaban los estudios porque eran estudios seguramente pagados por la malvada industria farmacéutica. Entonces, si tienes unos estudios pero los rechazas y no tienes estudios en otro sentido, la idea de que es ineficaz básicamente te la has sacado de la manga. Se decía también que era un poco costo efectivo, es decir, que era más barato tratar a las mujeres que tenían lesiones precancerosas o cáncer de útero que vacunar a todas, porque es una minoría la que en realidad desarrolla el cáncer cervicuterino. Entonces, pues con una buena visión neoliberal, no era más negocio dejar que se enfermen de cáncer y curarlas que prevenir el cáncer. Y la mayor mentira, que era una vacuna insegura. Según la lista que daban estas personas y que fueron armando a lo largo de los años, la vacuna del VPH causa muertes, asma, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de taquicardia ortostática postural, síndrome de dolor regional complejo, fibromialgia, convulsiones, somnolencia, parálisis, hipotensión, taquicardia, trastornos menstruales, alucinaciones, tendencias suicidas, narcolepsia. Usted menciónelo y está causado por la vacuna. Para llegar a esto hay que hacer un uso torticero de lo que son los registros de eventos adversos relacionados con las vacunas. Si a usted le ponen la vacuna y al día siguiente se cae del patinete, sería muy tonto que dijera que cayó del patinete por causa de la vacuna. Si usted se le pone la vacuna y al día siguiente su tía se rompe una pierna, le sería muy absurdo que él lo correlacionara. Pero si usted se pone la vacuna, una niña se pone la vacuna y al día siguiente sufre un problema de salud, la gente rápidamente iguala, empata ambos acontecimientos y afirma que el problema de salud fue causado por la vacuna. La ciencia afortunadamente no funciona así. La ciencia lo que hace es verificar todas las variables posibles que hayan podido causar la enfermedad, aislarlas para poder determinar cuál puede ser la causa real de la enfermedad. Si un medicamento causa una enfermedad, finalmente es fácil saberlo a través de estudios que van aislando las variables porque la salud humana es enormemente compleja. Esta falacia de que si ocurre después fue causado por, si X ocurre después de Y, es que fue causado por, se llama en latín post hoc ergo propter hoc, que significa si después de esto, por tanto a causa de esto. También se conoce como falacia de la falsa causalidad. Cada vez que alguien que recibió una vacuna se siente mal, tiene un efecto adverso, se reporta en un registro de efectos adversos que los antivacunas relacionan o interpretan como si fuera causal, y no lo es, no es un registro causal, simplemente es un registro de eventos adversos que, si epidemiológicamente empiezan a indicar cierta regularidad, sirve de aviso para que los investigadores analicen si realmente hay una causalidad, pero hay muchísimos efectos adversos que no tienen relación alguna con las vacunas y que evidentemente fueron causados por otras cosas. Por un pánico irracional así y con un estudio falsificado que decía que se provocaba enfermedades neurológicas en ratones con la vacuna y luego resultó que era un solo ratón y luego resultó que la muestra celular del ratón que se citaba en la revista científica era copiada de otra cosa que no tenía nada que ver. Una cosa así, provocando el pánico, hizo que en Japón se retirara la vacuna del calendario vacunal de Japón. Todos los años siguen muriendo en Japón alrededor de 3.600 mujeres por el virus del papiloma humano, por el cáncer de cuello de útero. Una médico, la doctora Reiko Muranaka, se dedicó a demostrar que esta decisión se basaba en ciencia falsa. Entrevistó al médico, hizo estudios, revisó la literatura médica y publicó que todo era un embuste, que ni las chicas que decían estar enfermas estaban enfermas, ni estaban y las que lo estaban no lo estaban por la vacuna, y que además este estudio del doctor era una patraña. A cambio, la doctora Muranaka fue
primero que nada demandada por este médico porque decía que su honor, vaya honor que tiene un embustero, había sido dañado. Fue echada de medios en los que publicaba y se le retiró un contrato para escribir un libro porque es una personalidad, ella, que suele aparecer en los medios japoneses como consejera de salud. Todo esto lo ha sufrido la doctora Reiko Muranaka solamente por decir la verdad. Japón sigue teniendo un problema gravísimo de que no ha logrado reducir la mortalidad por cáncer de cuello uterino, porque la vacuna, como vamos a ver, ha reducido el cáncer y por lo tanto ha reducido la mortalidad por cáncer. Ese uso torticero se hizo también en Gijón, la ciudad donde yo vivo, cuando en 2012 una chica asmática, después de que se le puso la segunda dosis de la vacuna, 8 horas después, sufrió una crisis asmática, fue hospitalizada y al parecer el tratamiento hospitalario no fue el correcto o no fue suficiente y unos días después murió. Gaspar Llamazares, que es un diputado de Izquierda Unida, que ha sido diputado federal, que ahora es diputado en la Asamblea, en la Junta General, del Principado, aquí en Asturias, que ha sido coordinador general de Izquierda Unida, que es médico, aunque hace muchísimos años que no practica, y que es una voz respetada dentro de la política nacional, inmediatamente afirmó que la vacuna era insegura, que la vacuna tenía efectos adversos y presentó en menos de un mes después de la muerte de esta chica una proposición no de ley para que la vacuna se retirara del calendario vacunal español. Yo a partir de ese momento me dediqué a pedirle, y así lo relato en mi libro La Izquierda Feng Shui, me dediqué a pedirle a Gaspar Llamazares los estudios que él decía que tenía, porque afirmó tenerlos, respecto de la inseguridad de la vacuna, respecto de su ineficacia. Sigo esperándolos, ya han pasado 6 años. Llamazares no es el único personaje conocido que hizo esto. Teresa Forcade, una monja mediática que tiene una gran presencia en los medios a partir de su colaboración con una conspiranoica muy conocida que es Alicia Ninou, que antes se ocultaba bajo el seudónimo Alice y que hace videos básicamente promoviendo todas las conspiranoias que usted pueda imaginarse. Esta monja mediática, que es licenciada en medicina y promotora de todo tipo de medicinas alternativas, de hecho daba cursos de una cosa que se llama EFT, que es curarse dándose golpecitos, y que promueve la homeopatía y que promueve el MMS y que promueve otras barbaridades pseudomédicas, hizo un vídeo con Alice en el cual recomendaba a la gente que no vacunara a sus hijas, que equivale a decir que algunas de esas niñas cuyos padres siguieron la recomendación de Teresa Forcade algún día van a desarrollar un cáncer del que no va a assumir responsabilitat Teresa Forcades. La meva recomanació és, evidentment, que aquesta vacuna retiri immediatament del calendari vacunacional. La meva proposta és que qualsevol pare o mare no permeti que a la seva filla li posin aquesta vacuna. Si a la seva nena ja li han posat la primera dosi, doncs que no li posin la segona. Si li han posat la segona, que no li posin la tercera, perquè això és acumulatiu, no? I si ha tingut efectes secundaris o no n'ha tingut amb una, pot ser que amb la segona o la tercera sí que en tingui. Per a aquelles nenes que ja estiguin vacunades, o les que tinguin una o dues dosis, saber que això que busquem amb els efectes secundaris no és que immediatament la nena caigui a terra d'un xoc anafilàctic després de la vacuna, que això pot passar, però és raríssim i això sí que no es pot prevenir, sinó que el que busquem és que pot tenir símptomes neurològics de tipus malestar, irritació o algun tipus de símptoma a nivell perifèric mesos després de l'última dosi de la vacuna. Això pot ser. Otro personaje conocido que se opone a la vacuna del VPH es Juan Gervas, un médico también muy mediático, un médico rural jubilado, que ha encontrado su filón afirmando que el conocimiento científico es una farsa y las revistas científicas están llenas de pura basura. No lo digo yo, lo dice él. Conocimientos que van mucho más allá de esa falsedad que se llama conocimiento científico y que llena las revistas de pura basura. Directamente o a través de organizaciones y membretes que ha ido creando al paso del tiempo como No Gracias, Gervas difunde notas contra la vacuna con muy poco rigor. Por ejemplo, la vacuna debe aplicarse a niñas antes de que comiencen su vida sexual. Cuando ya han comenzado su vida sexual pueden ya estar infectadas y están infectadas, la vacuna no es eficaz. Y lo dicen los propios fabricantes, lo dice el prospecto de la vacuna y así es como se ha difundido y publicado. Pero algunos médicos, de manera incorrecta, le recomiendan la vacuna a mujeres que no solo tienen una vida sexual ya en marcha, sino que además
están ya infectadas, como si la vacuna tuviera propiedades terapéuticas que no las tiene, es esencialmente preventiva. Pues Juan Gervas presenta esto, pero no atacando a los médicos que hacen una mala práctica, sino atacando, adivina usted, a la vacuna del VPH, como lo puede ver aquí. Sigue, hasta la fecha, hasta donde sabemos, sigue negando la eficacia de la vacuna, pese a los estudios que hay. ¿Es eficaz la vacuna? Según todos los estudios bien hechos, todos los estudios reconocidos internacionalmente como científicamente válidos, sí. No solo en los estudios de laboratorio, no solo en los estudios clínicos, sino en el seguimiento que se ha hecho de las mujeres que han sido vacunadas desde 2007. En Australia, por ejemplo, entre 2007 y 2009, se realizó una campaña intensísima de vacunación que logró que se vacunara el 70% de las chicas australianas entre 12 y 17 años de edad. Hoy, que Australia cree que puede erradicar completamente el virus del papiloma humano en un plazo entre 10 y 20 años. Hay literalmente cientos de estudios con millones, literalmente millones de mujeres que han sido vacunadas y a las que se les ha hecho un seguimiento que indica que la vacuna es eficaz para evitar la infección por VPH, las lesiones precancerosas en el cuello del útero, el cáncer de cuello de útero y, por lo tanto, la muerte de las mujeres a quienes no se les detecta a tiempo el cáncer de cuello de útero. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, la tiene hoy en día en su lista de medicamentos esenciales por su utilidad, eficiencia y seguridad. La recomienda no solo para chicas, sino para chicos, porque, y esto hay que decirlo, las chicas no se contagian de VPH por beber en una fuente pública ni porque les cae de un sexto piso, es porque un chico las ha contagiado. Entonces, la idea de que los chicos también sean vacunados para que no sean vectores, pese a que los cánceres que se pueden provocar en los hombres son mucho más infrecuentes, aunque existen, pero sobre todo evitar que los chicos sean vectores de este virus hacia las chicas con las que tienen relaciones sexuales. Se ha empezado a vacunar a los chicos en muchos lugares del mundo y con buen éxito. Cada vez que me llega un estudio, y me llegan muchos estudios, tengo amigos médicos, en Twitter estoy suscrito en Google a una alerta sobre investigaciones sobre VPH. Cada vez que tengo un nuevo estudio que demuestra la eficacia, la seguridad y la conveniencia de la vacuna, yo se lo mando a Gaspar Llamazares porque me sigue en Twitter. Hola, Gaspar. Se lo mando a Gaspar y le pido, por favor, rectifica. Públicamente di que te equivocaste, no pasa nada. Que la vacuna es buena, es útil, y tú como médico y como líder político de relevancia recomiendas que la vacuna se la apliquen las chicas. Y voy a decir por qué. Asturias es una de las dos comunidades que tiene la más baja cobertura vacunal en VPH en España, después de 10 años de que se inició la campaña y se le integró en el calendario vacunal. No puedo decir, ni me atrevería yo a decir que esto es responsabilidad de Gaspar Llamazares y de sus declaraciones y de la imagen pública que tiene en Asturias. Pero es una posibilidad. Es una posibilidad de que algunas personas, como lo dijo Gaspar, no vacunen a sus hijas. Así que seguiré insistiendo y pidiéndole a Gaspar que les diga a las niñas, a los padres de las niñas asturianas, a los padres de las niñas españolas, que se equivocó, que la vacuna debe ser aplicada porque salva vidas. Los antivacunas insisten porque su posición finalmente no es racional, es emocional, es ideológica en el peor sentido de la palabra ideológico, está fanatizada porque es hermética a los datos. Pero son los datos, y solo los datos, los que nos pueden permitir tomar las mejores decisiones de salud para nosotros y para nuestros hijos, sobre todo en casos como este, que se han polarizado, fanatizado, politizado, innecesaria y salvajemente. ¿No cree usted?